Bueno, en los himnarios, cuando miráis aquí, dice autor, y ahí abajo lo pone, y qué bueno que la hermana Joy escribió ese himno, y ella dijo, quiero servir al Señor, y estuvo dispuesta a casarse conmigo por venir a predicar aquí en España. Fijaros, qué cosas, qué cosas. Pero sabéis que la palabra de Dios tiene misterios que en el Antiguo Testamento estaban ocultos y que un misterio es algo que Dios, y solo Dios, un misterio bíblico, revela al hombre. Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo número 9, estamos ahí. Y aunque les voy a hacer un breve, no te pases todo el tiempo en el resumen, un breve resumen de la semana pasada, para que podamos avanzar, pues tiene mucha razón. La semana pasada vimos ahí en 1 Corintios, capítulo 9, que el apóstol Pablo era cuestionado si era apóstol o no era apóstol. A ver, y os acordáis que los hermanos de Berea, en este caso los que escuchaban en Berea, fueron a sus casas a comprobar si la Escritura decía tal como el apóstol Pablo les predicaba a los de Berea. Pues aquí estos corintios, no estoy totalmente de acuerdo con lo que hicieron los corintios, pero cuestionaban que si el apóstol Pablo sería verdaderamente un apóstol. Y Pablo, en este capítulo 9, por lo menos en este principio, hace una defensa y corrobora que él es apóstol de Jesucristo. Debería de haber más personas que cuestionaran que alguno se llame Papa. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? No llamáis a nadie Padre en la tierra porque uno es vuestro Padre que está en el cielo. Y tú dices, bueno, entonces, ¿qué hacen los miles? Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. ¿Cómo que sales una ventana y haces así y están todos los pecados perdonados? Mal asunto. Aquí estamos sintiendo que alguien no está siguiendo la palabra de Dios y un día será juzgado por la palabra de Dios. Así es realmente. La semana pasada vimos esos versículos número 3, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo nuestro, Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y Dios ha querido que quedara plasmada ahí. Cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Todos los libros se van a destruir, pero el libro espiritual, la palabra de Dios viva y eficaz, va a permanecer. Así que esto que estamos leyendo no son palabras de hombre. Eso es lo que hizo Herodes cuando se subió y hizo, ¡hey! Dijeron, palabra de Dios. De Dios no eran de Dios, eran de hombre y murió comido por gusanos, como muchos que se atribuyen a sí mismos ser dioses. El único vicario entre Dios y los hombres ahora mismo es el Espíritu Santo y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no ningún otro hombre será comido por gusanos. Así es la palabra de Dios. Así que, teniendo esto en mente, la semana pasada vimos ese último apóstol llamado, no es el último apóstol vivo, porque sabemos que el último apóstol vivo fue el apóstol Juan. Pero el último apóstol llamado fue Pablo. La semana pasada vimos que marcas de un apóstol es haber visto, y haber estado con Cristo. Y Pablo mismo dice en 1 Corintios 15, versículos 7 y 8, apareció a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Haber visto a Jesucristo, primera. Segunda, ser llamado por Él. Ser llamado por Él. Sabemos que en el camino a Damasco, el Señor le dijo, me vas a servir. Y Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dice, ve a Damasco y se te dirá lo que debes de hacer.
Y dice en 1 Corintios, precisamente los versículos 1, capítulo 1, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Palabra inspirada por Dios. La tercera cosa que vimos, hay más, pero tengo que avanzar. La tercera cosa que vimos la semana pasada es hacer ministerio apostólico. Un apóstol hace ministerio apostólico. ¿Y qué es el ministerio apostólico? Pues es poner el fundamento de los apóstoles, el fundamento de la iglesia. Y dice en Efesios 2:20, edificados, está hablando el apóstol Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y lo dejó bien claro. Esa doctrina que enseñaban los apóstoles era enseñanza sólida, no transitoria, sino sólida y eterna, como está en la palabra de Dios, que fundaron los apóstoles. El mismo apóstol Pablo, haciendo defensa de él mismo, dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12. 2 Corintios 12:12. Estamos hablando de que hacer ministerio de apóstol. 2 Corintios 12:12 dice, y con todo, una de las cosas es que el apóstol tenía que corroborar su palabra, que no estaba escrita todavía, y la corroboraba, ¿cómo? Mirad cómo dice aquí. 2 Corintios 12:12. Y con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y estas señales y milagros eran las que corroboraban que lo que se predicaba y lo que se enseñaba era palabra de Dios, y Dios los estaba guiando. Por ejemplo, ¿os acordáis? Y desde luego que no es solamente un milagro, es un milagro grande lo que se hizo ese día, pero también era un milagro los que estaban escuchando. Pablo se va a marchar y en Éfeso reúne a la iglesia y a las iglesias de alrededor y les predica la palabra de Dios. Y se extendió el mensaje de tal manera que le pasó como a alguno de vosotros. Después de 1 hora, 2 horas de sermón, le entró a un chico llamado Eutico, le entró el sueño. Y estaba así apoyado así en una ventana y el sueño le cayó y ¡bum! 2 pisos para abajo. Menuda castaña. ¿Cómo se quedó? ¿Sabéis cómo se quedó? Muerto. Estoy predicando la palabra de Dios. Dios santo y poderoso manifiesta que lo que estoy predicando es tu palabra. Pablo baja, lo coge en brazos, lo levanta y lo dice, siéntate y sigue escuchando. ¡Vivo! Lo resucitó. Algunos de nosotros tendría que venir el apóstol Pablo y vaya, estirarnos un poco. ¿Te necesitas resucitarte? Bueno, el apóstol Pablo, pues ¿sabes una cosa? Después de predicar como 6 horas, aún se tiró otras 6 horas y dice, hasta la madrugada. Y no se durmió ninguno más, seguramente ninguno quería pegarse otra castaña. Mi papá utilizaba eso para los golpes, la palabra castaña, y se me ha quedado. Pero bueno, ahí está. Y qué bueno es ver que el poder de Dios era manifestado una y otra vez a través del apóstol Pablo. A propósito, dejadme enseñaros un poco de doctrina, que es lo que enseñaban los apóstoles, pero digo, nosotros somos cesacionistas. Y tú dices, ¿qué es eso? Cesacionistas. Vale, la palabra cesacionista es la creencia de que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como los dones de lengua, idiomas, a propósito, no, eso no, idiomas, dones de lengua, de profecía y de sanación, cesaron, los dones esos, cesaron, no quiere decir que Dios está limitado para obrar así, pero cesaron como marca de apóstol o como marca de corroborar la palabra de Dios, cesaron después de la era apostólica. Hermano, no hay más apóstoles.
Pablo fue el único elegido y el último en vida, el apóstol Juan. Ya no más apóstoles. Ni porque lo mande una avispa, ni un obispo, ni un nada. No va a ser nadie más. Y arcángeles tampoco. Y querubín, a propósito, tampoco. Bueno, sabemos bien lo que enseña la palabra de Dios. Y esto es algo importante para nosotros tener en cuenta. Así que después de que se escribiera el canon bíblico, estos dones cesaron. Vuelvo a repetir, no quiere decir que Dios está limitado para obrar milagrosamente en la vida de cualquier persona. Yo lo he experimentado. Dios me ha librado milagrosamente de estar ausente en esta reunión. Y es obra del Señor. Y cada uno de nosotros tenemos la experiencia de haber experimentado el milagro de estar muertos en nuestros delitos y pecados y están ahora vivos por la gracia de Dios. Así es. Así que, a propósito, si alguien quiere un texto para decir que no hay que añadir ni que quitar, pues vete a Apocalipsis, capítulo número 22, los versículos 18 y 19, dice, quien añade o quien quite o quien se crea que es autoridad para dictar cátedra una ley o un mandamiento, como lo hacen los papas, que se creen infalibles, Dios dice, las plagas de este libro caerán sobre él. Así es, como dice la palabra de Dios. Así que habría que decir también, en cuanto al apostolado del apóstol Pablo, que los demás apóstoles corroboraron y aceptaron a Pablo como apóstol. Y lo vemos, y no tenemos el tiempo para no extendernos, pero en el concilio, el primer concilio de Jerusalén, Pablo se levantó y habló de la obra que Dios estaba haciendo a través de ese primer viaje misionero que él había hecho. Y todos corroboraron y aceptaron que Dios estaba obrando a través de él. En la iglesia en Antioquía, el Espíritu Santo habló a los hermanos y los pastores y ancianos se reunieron y dijeron, escogedme a Bernabé y a Saulo, Pablo, para que ellos sean mis misioneros enviados. Y él es el que, siendo enviado, se presenta como apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo. O sea, lo aceptaron. Pero por si fuera poco, supuestamente no el primer papa, pero uno de los importantes apóstoles, el apóstol Pedro, en Segunda de Pedro, si queréis mirarlo, capítulo número 3, Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, y eso es lo que vamos a tratar hoy, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y hoy vamos a ver 7 misterios que Dios reveló al apóstol Pablo para la iglesia de hoy, y de aquel entonces también, pero para la iglesia de hoy. Las cuales, dice, estos misterios, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así enseña la palabra de Dios. Dice, cuidado, que Dios está usando al apóstol Pablo para traer misterios. De la misma manera que vosotros, hermanos, os acordáis que un misterio, os he dicho, es una revelación de Dios al hombre para que lo comprenda la iglesia y lo predique y la enseñe. ¿Os acordáis del mismo apóstol Pedro? Dios le reveló un misterio a él. ¿Y quién decís que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Preguntó el Señor Jesucristo a los apóstoles. ¿Y quién contestó? Pedro. ¿Y Pedro qué dijo? Dijo bien claro, dijo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es el que revela los misterios. Qué bueno ver la obra de Dios revelándose. Así que vamos a ver hoy que la palabra de Dios nos enseña grandes bendiciones. Dios ha revelado a la iglesia 7 misterios a través del apóstol Pablo. Un misterio bíblico es una revelación de Dios al hombre. Y con esto dejadme que pida la bendición del Señor para el sermón, porque a partir de ahora despegamos. Esto era coger velocidad y ahora ya despegamos con los 7 misterios que van a ir rápidos. Van a ser misterio, texto y texto que lo comprueba. Y seguimos. Para 7 hay que correr un poco. Vamos al Señor. Amado Señor Dios santo que estás en los cielos, gracias por misericordia y bondad, y gracias por, Señor, refrescarnos nuestra mente, a mostrarnos en nuestro corazón tu palabra y hacer que tu Santo Espíritu, dejar que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas, para que esto que estudiamos hoy, Señor, no sea solamente conocimiento, sino que se traduzca verdaderamente en una palabra de Dios que more en abundancia en nosotros, para que podamos alabarte a ti y testificar al mundo de ti. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, misterio. Ya en el Antiguo Testamento, Dios dijo a Moisés, Moisés, mi pueblo va a ser ese recipiente que va a recibir mi palabra. Pero aún, incluso recibiendo mi palabra, les voy a ir revelando cosas que los hombres no pueden comprender. Que necesitas un corazón y una mente que verdaderamente te lo muestre. En Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermano, amigo, no es leer y leer, leer. Es leer y retener. Para eso hay que meditar, pensar y dejarte al Espíritu de Dios hablarte. Eso es lo que es la palabra de Dios viva y eficaz. Eso es la palabra que discierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Eso es el Espíritu de Dios manifestándose a través de la palabra de Dios. Así es. Entonces, vemos realmente que ya el pueblo de Dios dice, solo Dios sabe esto y yo, su hijo y su pueblo, puedo, si le escucho y le presto atención, entender cosas divinas, cosas de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto no es para vagos en Cristo. Esto no es lechita para los bebés. Esto es un poco de carne para fortalecerte. Alguien decía, si me encuentro delante de un TJ, ¿qué debo de hacer? Pues ser un testigo de Jesucristo, que conoce a Jesucristo, que la palabra de Jesucristo mora en tu corazón y que comparta a Jesucristo con los demás. Entonces, come carne. Cualquiera que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. ¿Veis la relación y no lo que la religión ha tratado de decir que es esto? Esto es carne y sangre de Cristo para nuestra vida, para fortalecernos. Y si no tienes a Cristo en ti, no eres de Él. Y si no eres de Él, esto te suena a... Yo a veces digo esta expresión, no digo que es malo, pero te suena chino. ¿Qué está diciendo? Sí, es así, muchas veces. Pero seguimos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahí está. ¡Wow! No es solamente historias bonitas, es doctrina
es carne, es comida, es fortalecerte, es entrar al gimnasio de Dios y hacer ejercicio de acuerdo con la palabra de Dios, para estar preparados y fortalecidos. El apóstol Pablo escribe a los creyentes en Roma y en su último capítulo, en el capítulo 16, uno de sus últimos versículos, el versículo 25, dice: deseo para vosotros lo mejor y os encomiendo, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, Romanos 16, 25, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcamos a la fe. Esta escritura es revelación de Dios, y aún dentro de la revelación hay revelación de misterios. 7. Ahora, sí, 7 misterios que Dios tiene. La palabra misterio se refiere a verdades reveladas por Dios que anteriormente estaban ocultas. El apóstol Pablo en sus epístolas revela varios misterios principalmente relacionados con el plan de Dios para la salvación, con el plan de Dios para la iglesia, y enseñando incluso el plan de Dios con los gentiles, e incluso habla de esa unión de judíos y gentiles en Cristo. ¿Cómo judíos y gentiles? Judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Dios dice: espera, me es necesario pasar por Samaria, porque judíos y samaritanos en Cristo son uno. Así es. Primer misterio, el misterio del evangelio. Dice: no, pero si eso ya, bueno, porque se ha revelado y porque se ha predicado, pero el misterio del evangelio revelado por Pablo y compartido por el apóstol y enseñado a la iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 19. Efesios 6, 19. Está pidiendo oración al final de su epístola y dice: y orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. ¿Qué quiere dar a conocer con denuedo? El misterio del evangelio. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada, como dice ahí, el misterio del evangelio. ¿Y qué hace? Él, en Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, nos lo amplía este misterio del evangelio. ¿Y qué es? Es una justificación imputada. Por si alguien no entiende esa palabra, es algo que hace una persona y lo que esa persona ha hecho bueno se te atribuye a ti. En este caso, Cristo, su obra en la cruz del Calvario, que fue pagarla y quedar saldado, y por eso sus palabras desde la cruz fueron tetelestai, o sea, acabada está la obra, pagado, sellado. Dios dice: ahora al que ha creído en él, esa obra buena que Cristo hizo y pagó y saldó y está ya todo hecho, te lo atribuyo a ti. Eres justificado delante de Dios. Dice en Hechos 13, versículos 38 y 39. ¿Sabéis pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados? Nadie entrará en el cielo con sus pecados. Nadie puede entrar si no le han sido perdonados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esta es justificación por fe, porque habéis sido justificados por fe. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu. ¡Qué bueno! Fe, ¿en qué? En la sangre de Jesucristo. Ella es la que tiene todo el poder, porque la sangre de Jesucristo es la única que nos puede limpiar de todo pecado. Dice en Gálatas 1,
versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué bueno que ese evangelio Él lo ha atribuido, dice en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Yo voy a hacer obras. Mira, tú crees en Cristo y haz obras. Y dices, estás denigrando la obra de Jesucristo, despreciando el pago de Cristo y estás rechazando a Dios mismo haciendo esto. Así que qué bueno es ver que no es por obras. Y todos conocemos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Bueno, ahí. Así que la primera de todas es el misterio del Evangelio. En el Antiguo Testamento sabíamos que teníamos que creer en Dios, pero no lo entendíamos, pero lo creíamos. Ahora dice, os lo voy a revelar. Es Cristo el cumplimiento del Evangelio, la salvación. Segundo misterio, y luego estaremos profundizando más, pero tengo que correr. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Anda, si en el Antiguo Testamento no moraba el Espíritu Santo siempre, y aquí sí. Y aquí Cristo dice, yo en vosotros. Cristo en vosotros. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Gloria a Dios! Sin Cristo nadie entra al reino de Cristo, valga la redundancia. Sin Cristo nadie viene al Padre. Recuerda, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sin Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Solo por Él podemos ir al Padre. Así es, al cielo. Así que se refiere a la presencia de Cristo en los creyentes, donde Él es la esperanza de gloria. No una esperanza a ver si, es la esperanza segura. Como Él estuvo aquí en la tierra y ha prometido que vuelve por segunda vez, así de segura es. Así que nos dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es importante, o sea, con el Espíritu Santo, pero es una promesa, un misterio que ha sido revelado y efectuado ya en el Espíritu Santo. Es la obra. Y que vosotros sois la morada, Cristo en vosotros. El apóstol Pablo dice, ¿es que lo ignoráis? ¿Es que tenéis duda de eso? Dice en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No lo ignoréis. Hace una pregunta y dice, no lo ignores, porque es la obra de Dios y ya está hecha en todo aquel que ha creído en Cristo. El tercer misterio. Hemos visto el misterio del Evangelio y ahora el misterio de la morada de Cristo en nosotros. Tercer misterio, el misterio de Cristo a los gentiles. ¿Cómo que a los gentiles? El pueblo judío se tiraba de los pelos. Los gentiles, esos perros, van a recibir la palabra de Dios. Van a recibir a Dios. Nuestro Dios es puro y no se va a contaminar con esos gentiles. Así pensaban ellos. ¡Blasfemia! Que los gentiles reciban la palabra de Dios. Y Dios dice, el Evangelio no tiene discriminación. Dios no hace acepción de personas. Todos ante Él
son pecadores y los gentiles también. Y necesitan arrepentirse de sus pecados y venir a mí. Nosotros en Cristo, porque aquí que yo sepa, ¿cuántos judíos hay de nacimiento? Todos, nosotros todos. Así que Pablo destaca que Dios ha revelado este misterio a los santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu, revelando que los gentiles serán coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de las promesas en Cristo, como se describe en Efesios, capítulo 3. Dice Efesios 3, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, está dirigiéndose a los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo está diciendo, yo soy un apóstol a los gentiles y vengo a predicaros el Evangelio. Y si lo escucháis, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo de lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no sería conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Está diciendo, oye, que estos apóstoles, todos sabemos que el Evangelio no es solo para los judíos, es para todos. Y así enseña la palabra de Dios, para todos. Que los gentiles son, versículo 6, Efesios 13, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Él manifiesta bien claramente que esto es muy importante. Judíos, necesitáis el Evangelio. Gentiles, también. Y todos sabéis el texto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también a ti y a mí. Todos necesitamos, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está. Qué glorioso Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo y no pone condición judío o gentil, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por lo que nos ha dado y enseñado. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿No? La palabra de Dios. Cuarto misterio. Vaya el pastor, pues sí, vamos corriendo. El misterio del endurecimiento de Israel. ¿No veis que los judíos estaban diciendo, no, para nosotros solo, no lo queremos compartir? Y vosotros ni siquiera lo estáis usando, ni teniendo, ni viviendo. Y no queríais ni compartirlo. Y el Señor dice, mira, ese endurecimiento de vuestro corazón, de que no habéis querido salir a predicar el Evangelio, espero que los gentiles no seáis como los judíos. No querían traer almas a los pies de Dios y que conocían a Cristo. Los gentiles, espero que no haya endurecimiento, porque mira lo que le pasó a los judíos por el endurecimiento de su corazón. Pablo menciona este misterio en Romanos capítulo 11, versículo 25. Esto es carne. Yo sé que el pastor nos está dando mucho y yo, mi mente, bueno, tranquilo. Ya luego os tomáis un poquito de fósforo y os ayudará para que las neuronas funcionen un poco más. Pero ya veréis. Romanos 11, 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Te está diciendo a ti y a mí. Hermano, hermana, no digas, ay, otra. No quiero que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando a los gentiles. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel, creyente, será salvo. Y está explicándolo ahí bien claro. Oye,
esta dispensación de la gracia, esta época de la gracia de Dios, regalo de Dios no merecido, es la palabra gracia, es para que toda criatura esté atento a ese evangelio que Dios quiere traer a los gentiles, seas de donde seas, para ti. Espero que no te endurezcas, espero que no te duermas, espero que no digas, bueno, yo ya soy salvo, yo ya me cruce de brazos. Y dice Dios, espera, hay trabajo que hacer, te he contratado para ir a trabajar a mi viña. Ah, yo creía que me habías contratado para ir a dormir y al paraíso. Y dice, no, para ir a trabajar. Así que explica que el endurecimiento parcial de Israel es temporal y no definitivo. Y así lo manifiesta la palabra de Dios. Y en Jeremías, que no tengo el tiempo de leerlo, pero si queréis anotarlo, 30, del 7 al 11, explica cómo un día Israel será otra vez despertado o resucitado y creerá en Jesucristo y entregarán otra vez Israel sus corazones al Señor y cambiarán sus corazones de piedra en corazones de carne que escucharán el Evangelio de la palabra de Dios y creerán en Él. ¡Qué bueno! Y entonces serán salvos. Cuidado que nadie crea que Israel será salvo con una barrita mágica. Tendrán que arrepentirse de su pecado, tendrán que creer en Jesucristo, tendrán que creer que Jesucristo es Dios, Jehová, y tendrán que aceptarle como su Señor y Salvador y reconocer, estuvimos equivocados en el pasado y ahora sabemos que este es el Mesías que ya vino. No hay otro Mesías que va a venir. Va a volver el Mesías, pero no es otro, es el mismo. Esa es la gran realidad. Quinto misterio, el misterio de la iniquidad. Y este es para hacerte temblar. Hay un misterio de la iniquidad que se está moviendo. El anticristo está manipulando todos los hilos y a través de internet te tiene controlado. Porque sabe perfectamente el tiempo que estás utilizando y para qué lo estás utilizando, y sabe perfectamente todo lo que estás pensando y en qué estás inclinado. Mira lo que dice el misterio de la iniquidad. Se puede inferir en este misterio que se refiere al poder del mal y su influencia en el mundo, como se menciona en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Mirad lo que dice el apóstol Pablo a 2 de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 9. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y os anticipo quién es quien al presente lo detiene: el Espíritu Santo, que todavía obra aquí. Porque un día será quitado el Espíritu Santo y ese misterio de la iniquidad se va a manifestar y el mundo lo va a reconocer. Engañado, por supuesto. Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, está hablando del Espíritu Santo y la Iglesia, por supuesto, ahí está la obra. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Sí, ese anticristo tendrá el poder de Satanás y hará milagros. Y lo matarán y resucitará. Y dirá, yo soy Cristo. Es el anticristo. Se manifestará, es el mayor imitador de Dios. Así es. De tal manera que dice que si la fe de algunos les pareciera realmente que es otro rollo de doctrina, yo quiero más diversión y distracción. Dice, la fe de algunos serán engañados. Serán engañados porque no han adquirido la madurez y la solidez de la doctrina de Dios para vivirla, no solamente en la mente, para vivirla. Así que ese misterio de la iniquidad se está moviendo y un día lo estudiaremos un poco más. Uno más, el misterio del rapto, del arrebatamiento. Dice en 1 Corintios 15, versículo 15,
Los judíos no piensan que esa doctrina del rapto, del arrebatamiento, eso no lo creen. Es un misterio que Dios nos ha revelado a ti y a mí. 1 Corintios 15, versículo 51. Y aquí está refiriéndose a la transformación que experimentarán muchos en la segunda venida de Cristo. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y eso es 1 Tesalonicenses, ¿sí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Ahí. Dios dice, 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, tenemos esperanza y es segura, porque nuestra esperanza no está depositada en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, está depositada en un Señor y Dios, el único verdadero. Así es. Y para terminar, el misterio más grande de todo, el misterio de la encarnación. Aún hoy en día hay religiones que dicen, es inconcebible que Dios tome un cuerpo de carne y sangre como nuestro. No lo podemos aceptar. Todos los musulmanes hablan así. Dios no puede ser un hombre. Muchos de los católicos no aceptan realmente que fue Dios 100% todo el tiempo y nunca dejó de ser Dios. El hecho de llamar a María Madre de Dios es un mal concepto y mala comprensión de la palabra de Dios. María fue madre del Hijo como hombre de Dios, pero no. Así que una de las cosas que tenemos que ver aquí, se enseña la naturaleza divina de Jesús y su sacrificio para la salvación de la humanidad. Y es por eso que algunos dicen, Dios murió. No, Dios nunca murió. Nunca murió Dios. Nunca dejó de ser. Siempre ha existido. El hombre, Jesucristo, tuvo el poder de poner su vida. Dice en ese misterio, 1 de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo enseña esta doctrina y la enseña a un joven maduro en las cosas de Dios y le enseña algo indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Eso es una doctrina fundamental. Si alguien no la cree 100%, no es salvo. Dios fue manifestado en carne. Nunca dejó de ser Dios. Siempre fue Dios, el Hijo de Dios. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Y esto para el judío. Dios a los gentiles. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria, con honores totalmente. Gloria a Dios por la obra que Él ha hecho. Él
es el que el ángel manifestó a María y le dijo, o a José, a los padres terrenales. En Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y si no has entendido bien qué significa Emmanuel, dice que traducido es Dios con nosotros. Importantísimo entender eso. Es Dios. Nunca dejó de ser Dios. En el principio era Dios. Y siempre existió Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 1:14. Y aquel verbo, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, igual que el unigénito del Padre es el Hijo. Igual, yo y el Padre uno somos. Lleno de gracia, ese regalo de Dios para la humanidad, lleno de gracia y de verdad. Así es nuestro Señor. Así que, qué bueno es entender que esa Trinidad espera que esa tripartito que somos cada uno de nosotros, esto está la imagen de Dios, también le glorifique a Él. Y el apóstol Pablo enseña a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, la obra del Señor en nosotros. Así que estos misterios revelados por Pablo en sus cartas ofrecen un profundo entendimiento del plan de Dios en relación con la humanidad. Qué importante es tenerlos en cuenta. El misterio del Evangelio, el misterio de esa Cristo en nosotros, esperanza de vida, el misterio de Cristo anunciado, predicado y llevado a los gentiles, eso es nosotros en Cristo, el misterio de ese endurecimiento de Israel, que no significa que ha sido excluido totalmente, sino parcialmente, y un día volverá a ser recibido. El misterio, hemos visto, el misterio de la iniquidad, ese poder malévolo. ¿Sabéis que Satanás tiene siempre preparado un anticristo para que en el momento en que Dios le diga ya, porque está bajo el control de Dios, cuando Dios le diga, vale, ya, en ese momento saldrá y tendrá controlado toda la humanidad que no ha querido creer en Él. Por eso estamos predicando, para que tú no seas de aquellos que serán controlados por Él. El misterio del arrebatamiento o rapto, de que seremos llevados con Él, no seremos dejados en la tierra, obra de nuestro Señor Jesucristo y de su amor y misericordia. No os entristezcáis, no os turbéis, creéis en Dios, creéis en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa bendición tan grande de que Él está trabajando y vendrá por nosotros para llevarnos con Él. Mientras tanto nos deja trabajando aquí para llevar ese evangelio. Y finalmente el misterio de esa encarnación. Cristo encarnado era necesario, fue hecho hombre para pagar la deuda de los hombres y satisfizo las demandas del Dios Santo para que todo aquel que en Él crea es aceptado por Dios en Cristo, por Cristo. La encarnación de Cristo era absolutamente necesaria, si no tú y yo no seríamos salvos. Así es. Qué gran obra la que Cristo ha hecho por nosotros, y hoy nos dice, como nos dice la palabra de Dios, mas hablamos sabiduría en misterio, y es la obra que Dios quiere, que nosotros estos misterios los conozcamos y los apliquemos. Y para terminar, 1 Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Dios quiere que tú seas un buen administrador de la palabra de Dios y que estos misterios que Dios ha revelado a través del apóstol Pablo para su iglesia y para ti y para mí, conociéndolos, te enriquezcas en él y compartas con otros el Evangelio del Señor Jesucristo. Qué gran obra tenemos en Jesucristo. Para eso no estamos solos. El Señor Jesucristo dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas, la salvación, enseñándoles que guarden estas cosas y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no vais solos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesucristo en nosotros, poder de Dios para salvación, esperanza para vida eterna y seguridad de que todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por